Muchas gracias por seguir todavía a estas horas. Ya llevamos 3 horas de jornada de finanzas personales e inversión. ¿Quién le iba a decir? El tiempo vuela y la subjetividad del tiempo ya lo estamos viendo aquí. Creo que lo estamos pasando todos muy bien y es tremendamente interesante lo que se estaba comentando desde el principio de la sesión. A continuación, para terminar el programa, tenemos a Daniel Lacalle, al que seguramente todos ustedes conocen por su labor de divulgación como autor de libros de los más vendidos sobre libertad económica, conocen Nosotros los mercados, conocen Viaje a la libertad económica, y así una lista de cuántos hasta ahora, Daniel. 6 ya. 6 ya. Él está actualmente está de director de inversiones en Tresís. Y bueno, nos va a hablar del estilo de inversión que siguen en Tresís, en el fondo que él gestiona, y como verán es un enfoque diferente al que hemos visto hasta hace un momento con Martín Huete y anteriormente con Iván Martín. Son enfoques distintos para que vean que aquí en el mercado hay tantos como sensibilidades. Y sin más dilación les dejo con Daniel Lacalle. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la presentación. El que tenga frío, que lo diga, que subimos la calefacción. Hace un calor aquí tremendo. Bueno, eso significa que hay debate y ideas interesantes y que los cerebros están echando humo. Pero, oye, pues la idea de esta charla es fundamentalmente hablar de cómo aplico lo que es el análisis de la escuela austriaca, lo que es el análisis macroeconómico, a lo que es adicionalmente pues tomar decisiones de inversión cada día, ¿no? Una de las cosas que nos suele ocurrir a los que analizamos el mundo desde el punto de vista de la escuela austriaca y que, bueno, pues tenemos una visión correctamente crítica sobre el papel de los bancos centrales, etcétera, a veces lo que nos puede llevar es a pensar, bueno, pues que como todo está siendo manipulado y los precios de los activos están siendo artificialmente elevados por parte de esas políticas monetarias, etcétera, que entonces pues somos una especie de defensores de la catástrofe y que por lo tanto lo que hacemos es o no invertir o no sabemos invertir, etcétera, ¿no? No. Yo creo que precisamente el análisis macroeconómico desde el punto de vista austriaco nos ayuda a entender qué es lo que está pasando sin cuestionar qué es lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico, pero adicionalmente evitar las trampas. Al final, cuando vosotros estáis planteándoos invertir, sea en mi fondo, o sea como inversores particulares, espero que en mi fondo, ¿cuál es el objetivo número uno? No es ganar dinero. El objetivo número uno es preservar capital. No sé si lo han dicho ya, a ver si va a resultar que soy el último y voy a decir exactamente lo mismo que los otros y os aburrís. No. Bien, bueno, preservar capital es esencial. La razón por la que es tan importante preservar capital es porque la percepción de valor, de riesgo, de volatilidad y nuestra capacidad de tomar decisiones se completamente trastoca, aunque seas un profesional que maneje muchos millones, cuando partes ya de una alta pérdida o cuando tienes un alto nivel de volatilidad. Entonces, mi objetivo como inversor es fundamentalmente esas dos cosas, reducir la volatilidad y preservar capital. Y a partir de ahí, lo importante es buscar valores que generen rentabilidades positivas a un plazo medio. ¿Por qué es tan importante preservar capital? Pues os lo habrá contado cualquiera, lo veis todos los días. Si tienes un valor o una cartera que ha perdido un 20 o un 30%, necesitas que suba más del 60% para recuperarte a cero, obviamente, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia esta gente que viene y te dice, te has perdido el rally de Brasil. No me he perdido absolutamente nada, porque el que te lo dice, fundamentalmente el 99% de la gente, ¿qué es lo que lleva? La mega pérdida primera, y estaba ya subido en eso, ¿no?
Mi buen amigo Hugh Henry, de uno de los hedge funds británicos más interesantes, siempre dice que picking bottoms is for monkeys, ¿no? Que elegir valles, elegir picos y valles, eso es para los monos. ¿Y por qué? Porque nuestro trabajo no es valorar cuando el sentimiento del mercado, podemos analizar distintos baremos de sentimiento de mercado, etcétera, pero esos análisis técnico, etcétera, esas son herramientas adicionales que nos ayudan a fortalecer nuestra visión de valor. Y nuestra visión de valor tiene que estar fundamentada en, primero, que la compañía en la que invirtamos tenga el máximo, y esa es mi forma de invertir, tenga el máximo de identidad entre los gestores y los accionistas minoritarios. ¿Por qué? Bien sencillo. ¿Cuáles son todos esos valores que todos conocéis, no vamos a nombrarlos, que todos conocéis, que generan cero rentabilidad, incluyendo dividendos durante años, son siempre lo que se llaman trampas de valor? Compañías que parecen baratas, ópticamente baratas, o los múltiplos son muy bajos, o el dividendo es muy alto, te cortan el dividendo, te bajan las estimaciones de beneficio y ni son baratas ni tienen alto dividendo. Trampas de valor es lo primero a evitar, ¿no? Entonces, ¿yo cómo evito las trampas de valor? Bueno, la primera es, yo llevo ya no voy a decir el número de años para que no se me... pero llevo muchos años en gestión de carteras y yo lo primero que hago es nunca invertir en bancos. Yo nunca invierto en bancos. ¿Por qué no invierto en bancos? Porque nadie, y probablemente incluido los gestores de los bancos, entiende cuál es el valor de esos activos. Y yo no invierto en bancos fundamentalmente porque, como mi objetivo es preservar capital y además evitar la volatilidad, es precisamente uno de los sectores en el que esos dos baremos están más en riesgo. Al fin y al cabo, un banco no deja de ser una entidad que toma unos depósitos, los endeuda en 20-25 veces y presta a otras actividades. Si a mí eso que está haciendo ese banco me parece atractivo, a mí me parece más interesante invertir en las actividades, en las empresas a las que ese banco presta, que en el banco mismo. Un banco no deja de ser una apuesta apalancada en muchas veces a el devenir económico. Pero luego, sobre todo, tenemos que entender que todo este proceso de aumento de masa monetaria y bajada de tipos de interés que estamos viviendo es extremadamente negativo para esas entidades financieras. Cada vez están prestando a tipos más bajos por el mismo riesgo o superior, y además cada vez su labor como monitores de ese riesgo está más penalizada por parte de unos bancos centrales que están empujando a tomar más riesgo, prestar más, etcétera. Por lo tanto, nos llevamos muchas sorpresas, ¿no? Entonces, para mí, el análisis macroeconómico es esencial. Me gusta entender dónde se están aplicando medidas de política monetaria y me gusta entender cuál es la razón por la que esas medidas de política monetaria se están llevando a cabo y, sobre todo, cuál es la transmisión de esa política monetaria hacia mí como inversor. Mucha gente me pregunta, sorprendidos, por qué la bolsa japonesa y la bolsa europea han hecho lo que en el mercado se llama un round trip, arriba y bajar todo la subida, en un entorno de enorme expansión monetaria, de enormes estímulos monetarios, cuando esa misma política en Estados Unidos llevó a que la bolsa subiese de una manera enorme y además que hoy continúe a máximos, ¿no? Si veis el gráfico de la bolsa norteamericana con respecto a la europea o a la japonesa, diréis que hay una discrepancia, ¿verdad? ¿Y cuál es esa discrepancia? La discrepancia es no cuestionar la política monetaria, sino cuánto de esa política monetaria me llega a mí como accionista.
¿Qué es lo que hicieron las compañías norteamericanas fundamentalmente a la hora de acometer la posibilidad de una enorme bajada de tipos y de un enorme aumento de la masa monetaria? Dos cosas, fundamentalmente. Una, aumentar dividendos. Dos, recomprar acciones. Eso, que es, oye, aprovecharse de un entorno de altísima liquidez para remunerar a mi accionista, hace que aunque los beneficios empresariales hayan sido menores a los esperados por el consenso, se compense en la rentabilidad porque me están devolviendo parte de ese dinero excedentario. De hecho, supondría exactamente igual que si tuvieses como empresa un beneficio extraordinario por porque algo en tus negocios está haciendo que A, los márgenes, B, la caja mejore. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, las compañías japonesas y europeas prácticamente no recompran acciones, de hecho no se puede hablar de recomprar acciones. Segundo, la mayoría pagan dividendos o con deuda o con acciones, y no han utilizado ese entorno para aumentar la remuneración al accionista total, Total Shareholder Remuneration, que es lo que nos interesa a nosotros, que es cuánto del beneficio recurrente se genera de crecimiento, cuánto crecimiento de beneficio recurrente, cuánto crecimiento de dividendo con caja, por favor. Cuando digáis dividendos, miradme que lo paguen con la caja, que pagar el dividendo en acciones es como invitarte a cenar con tu propia cartera, ¿vale? Y recompra de acciones, ¿vale? Total Shareholder Return. ¿Cuál es el problema? Pues que las compañías japonesas, que también han visto que sus estimaciones de beneficios se iban revisando a la baja, no han suplido para sus accionistas esa diferencia con recompras de acciones y mayores dividendos. Y lo mismo ha ocurrido con las europeas. De hecho, en Europa, en el Eurostoxx, si miramos en los últimos 4 años, ¿qué es lo que nos debería sorprender? Nos sorprende el hecho de que los beneficios del Eurostoxx no han subido para nada en los últimos 4 años. Luego, la política monetaria en sí misma no puede ser la forma en la que nosotros decidimos invertir. No debemos caer en la trampa de invertir simplemente porque el Banco Central apoya. ¿Por qué? Porque cuando te hace el round trip, tu percepción de valor, tu percepción de capacidad de dónde están las oportunidades está nublada por la decisión inicial. Es decir, tú te subiste a una ola, a una burbuja, y ahora cuando se pincha no tienes capacidad de decir en valor, en múltiplos, en los cuál es la oportunidad de valor. Entonces es muy importante siempre analizar cuando analizamos acciones, qué es lo que estamos esperando de esas acciones y qué es lo que estamos esperando basado en un entorno macroeconómico, ¿vale? Si el entorno macroeconómico está funcionando razonablemente bien y además tenemos un entorno de beneficios y de... ¿Esto soy yo o qué es? No sé. Esto debe ser algún broker que está enfadado por lo que estoy diciendo. Entonces, no importa. Nos damos cuenta, dependiendo de lo que diga, de quién es el que está... Entonces, ¿qué es lo que estábamos hablando? Lo que a nosotros nos interesa como inversores es que el entorno macroeconómico sea favorable a nuestra inversión, por supuesto. Pero eso no es único. Acordaos, en el año 2007, en España crecía, etcétera, no sé cuántos, y eso no es lo único, tiene que ser sostenible. Sostenible en cierta manera, no os digo que tenga que ser perfecto, pero sí tiene que ser sostenible, es decir, tenemos que analizar en la parte macroeconómica qué desequilibrios se están generando que puedan poner en peligro nuestra inversión. En el caso de Estados Unidos era muy evidente, por ejemplo, todos los que me seguís lo he escrito desde mucho tiempo, era muy evidente que se estaba generando un enorme desequilibrio por la parte del petróleo y de los activos ligados a las materias primas.
era también muy evidente que esa enorme cantidad de deuda que se había generado en esos activos se podía poner en riesgo, y era muy evidente que se estaban generando una serie de sobrecapacidades en el sistema. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar es en qué parte es eso sostenible, porque de todos los que estamos aquí, ¿hay alguien aquí que sea un short-term trader? De corto plazo? Nadie. Mira, bueno, eso que me ahorro la mitad de la conferencia. Mira, pues no, es importante porque la mayoría de nosotros como inversores nos consideramos inversores de largo plazo. Y cuando nos consideramos inversores de largo plazo, lo más importante es evitar las trampas de valor. Y cuando nos consideramos inversores de largo plazo, lo primero que tenemos que evitar es comprar cualquier cosa pensando que a largo plazo todo sube. No os tengo que contar que los dos pilares fundamentales de la inversión privada en España, los dos valores del IBEX en los que todos vuestros abuelos y todos vuestros tíos, tías, amigos y amigas tienen la mayoría, esos dos no han generado ninguna rentabilidad en los últimos 17 años, incluyendo dividendos. No os lo tengo que contar porque lo sabe todo el mundo. Y entonces, ¿cuál es el problema? Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Y cómo evitamos las trampas de valor? Primero, normalmente cuando algo es extremadamente barato, tenemos que analizar si está extremadamente barato porque lo merece o si está extremadamente barato porque hay una anomalía en la percepción de mercado de su generación de caja, beneficios y balance. Yo le recomiendo a todo el mundo, a todos los que estáis aquí, que cuando veáis los resultados de las empresas, lo primero que hagáis es evitar, negar, cerrar, apagar, romper, si es un periódico, tirar a la basura, la página en la que dice el banco, la empresa, el conglomerado X ganó no sé cuántos más que el año pasado, porque eso es beneficio neto, y el beneficio neto, el beneficio contable es una opinión. Mirad siempre la caja y el balance. Porque yo puedo tener un beneficio, ¿quién decía? No me acuerdo quién era, me lo escribió el otro día alguien, que alguien había dicho en una conferencia que el EBITDA se había creado para justificar los beneficios de empresas que nunca ganan dinero. Quiero decir, ¿qué ocurre? Yo puedo, el beneficio neto se puede manipular de muchas maneras. No manipular de una manera negativa, pero sí, digamos, se pueden hacer o deshacer provisiones, se puede aumentar o reducir la depreciación, se pueden incluir o quitar colchones fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se puede hacer. Ahora, en la caja, vosotros cuando, no sé si alguno ha tenido una empresa o tiene un bar, cuando llegas todos los días a hablar con nuestros empleados, ¿qué preguntáis? ¿Cómo va la caja? ¿No? La caja es lo que realmente importa. Si una empresa está mejorando de una manera importante su caja, su generación de caja, y con ello está aumentando la fortaleza de su balance y su capacidad de pagar mayores dividendos aumenta, es una buena oportunidad de valor si los múltiplos son baratos. Si los múltiplos son baratos, incluso a veces si los múltiplos son ópticamente caros, porque a lo mejor lo que se está generando es una explosión en su capacidad de generar caja, ¿no? Porque ha dejado de invertir, porque se ha puesto a reestructurar su negocio. Ahora, si tienes un valor ópticamente barato, que parece que tiene un PER bajo, que tiene un dividendo alto, etcétera, y su generación de caja, como os voy a decir el ejemplo de uno muy evidente, en un valor que cotiza con un 20-25% de descuento sobre su índice, cuya generación de caja ha caído un 28%, mientras su beneficio neto subía un 5%, y su balance, su deuda, aumentaba un 12%. Eso, claro, dices, oye, está barata, sus beneficios están creciendo, paga buen dividendo, eso es un accidente, como en las películas, a cámara lenta, ¿sabes? Que ves el coche así y ves que el accidente es un accidente a cámara lenta. Mirad siempre la caja, mirad siempre el balance. ¿Por qué? Porque eso también os dice si lo que a vosotros os interesa, lo que a mí me interesa como inversor de lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico, se está trasladando a los beneficios empresariales.
Porque, claro, hay muchas cosas que el de un entorno macroeconómico pueden deteriorar los beneficios empresariales. Por ejemplo, imaginaos si la política monetaria es extremadamente expansiva y generas esta inflación, ¿qué es lo que ocurre? Que los beneficios empresariales se desploman. ¿Qué es lo que ocurre también? Lo más importante, desde mi punto de vista, que a lo mejor tú tienes un crecimiento óptico porque hay un enorme endeudamiento. Ejemplo, España en los años 2004-2008, ejemplo, China ahora, hay un enorme endeudamiento, te endeudas mucho, creces al 5%, ya ves tú, ¿sabes? O un 6,5%, ¿y qué es lo que ocurre? Que la rentabilidad que generan las inversiones de las empresas de esos índices están muy por debajo de su coste de capital, y por lo tanto están destruyendo valor a pesar de que los beneficios contables dan unos crecimientos aparentemente espectaculares. Claro, hombre, si yo tiro de una manera agresiva de deuda, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese tipo de burbujas es muy difícil identificarlas si no estás planteándolas desde la caja y el balance. Si lo planteas desde los beneficios empresariales, desde el beneficio contable, es muy fácil de justificar. Claro, yo puedo hablar siempre, por ejemplo, del PER, ¿no? Está a 16 veces PER, está 16 veces PER, sí, pero si está a 16 veces PER y tiene un Free Cash Flow Yield del 0% o negativo, y si además se está endeudando de una manera muy agresiva, lo que está generando es una expansión de múltiplos para luego comprimirlos. Por lo tanto, como inversores de largo plazo y sobre todo buscando oportunidades para entrar en momentos de corrección, lo que nosotros tenemos que analizar siempre es no lo que está pasando, sino lo que se espera que pase. Esto es muy importante, porque el mercado es un mercado de expectativas. Ayer me decía en Santander un cliente mío, no puedo entender por qué X empresa, dando buenos beneficios todos los años, ha caído un 30 y tantos % en lo que va en los últimos 16 meses, ¿no? Y le digo, hombre, no es una cuestión de los beneficios que ha dado, sino de las expectativas de beneficios que daba, y no solamente de las expectativas de beneficios que daba con respecto al consenso, sino con respecto a sus objetivos y la calidad de esos beneficios. Por eso es tan importante mirar la caja y el balance. Porque a lo mejor tú has conseguido, dice, no, nuestro objetivo de beneficio neto ha sido alcanzado, pero lo has alcanzado a lo mejor aumentando tu endeudamiento de una manera insostenible. A lo mejor tenías un problema de balance, y necesitabas mejorar tu estructura de balance, pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado con esa percepción de bonanza. Y sobre todo, hay que tener mucho cuidado, y a eso está muy, muy importante a la hora de evitar las trampas de valor, de pensar que porque una empresa emita sus bonos a unos tipos muy bajos, eso significa que están muy bien. Sobre todo en un entorno de represión financiera. Si el activo de menor riesgo, que es el bono alemán o el bono norteamericano, si el bono alemán, creo que llega ya hasta los 7 años, tiene rentabilidad real negativa, es normal que empresas que estaban al borde de la quiebra hace un año emitan al 4%. Eso no significa que el riesgo de esa empresa haya bajado y por lo tanto sea una gran oportunidad de compra. Eso significa que la percepción de riesgo está siendo bajada, está bajando la marea. Claro, cuando el bono alemán, ¿sabe? ¿Quién me dice a qué tipo estaba el bono alemán hace 4 años? ¿Quién me dice al 1,5%? ¿Cuántos creéis que estaba al 1,5%? Ninguno. ¿Cuántos creéis que estaba al 2%? 4 años. Al 10 años, claro. Hasta a 4%. ¿Sabes? Y ahora está en negativo. ¿Qué significa? Lo que significa es que si el activo de menor riesgo le estás literalmente pagando por prestarle,
tienes una reevaluación de todo el riesgo de la curva. Los activos que tienen muchísimo riesgo, que antes se tendrían que emitir a lo mejor al 10 o al 11%, ahora emiten al 4, al 4,5%. Represión financiera. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con pensar desde renta fija hacia renta variable. ¿Cuántas veces habéis escuchado lo de el concepto de que se iba a generar la gran rotación, ¿no? ¿Por qué? La gran rotación es evidente, como la renta fija no da ninguna rentabilidad porque los tipos de interés están bajando y los bancos centrales están apoyando mucho, los inversores sí o sí se tendrán que lanzar a la renta variable. Error. Porque si el primo de Zumosol solo compra naranjas de Valencia, lo que tú quieres son naranjas de Valencia. Aunque sean caras, y que obviamente un bono es caro cuando la rentabilidad es muy baja, ¿vale? Si el primo de Zumosol no compra renta variable, el primo de Zumosol te está diciendo que la renta variable no es la razón por la que sostiene la economía, sino es la renta fija. Y por eso el inversor que busca baja volatilidad, bajo riesgo y que eso prefiere comprar un bono que cuando pone 100 le devuelven 99, a comprar una acción que cuando pone 100 le van a pagar un dividendo de 7, pero que caiga un 20. Porque piensa que va a caer un 20. O piensa que el bono que está comprando con rentabilidad negativa, la moneda se va a apreciar. Y si la moneda se va a apreciar, la rentabilidad de su bono, la rentabilidad de ese activo va a ser positiva, aunque el cupón sea negativo. Y si la moneda se va a apreciar en un entorno de represión financiera y caída de resultados empresariales, ¿qué va a pasar con la acción de ese mismo activo? Va a bajar. Entonces, tenemos siempre que entender ese mecanismo de transmisión del entorno macroeconómico al entorno microeconómico y del entorno microeconómico cuánto me llega a mí. Yo puedo invertir mi capital en activos, empresas, que lo que hagan es maximizar esa rentabilidad para mí. Segundo, yo creo que otro de los elementos esenciales a la hora de buscar esa conjunción es evitar esa llamada al riesgo innecesario, ¿vale? Por ejemplo, pues a vosotros ahora mismo os dirán, oye, los bonos de alta rentabilidad, los high yield de Estados Unidos son una gran oportunidad porque han caído un 17%, un 18% y tal y que cual. Hombre, pues yo comprar un bono de algo que está al borde de la quiebra y que me paga por ese riesgo un 4% de cupón, no me parece necesariamente una oportunidad. A alguien le parecerá, pero tiene que tener otro horizonte temporal al mío y al que vosotros me habéis dicho de aquí. Porque claro, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos en un entorno de represión financiera, de bajos tipos de interés, de bajo crecimiento? Lo que ocurre es que lo que nosotros pensábamos que era la rentabilidad media de los activos de riesgo, pues obviamente se ha reducido también. Es decir, si el activo de menor riesgo me da una rentabilidad negativa con respecto, o flat con respecto a la inflación, rentabilidad real flat, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no podemos esperar, Yo tenía el otro día una charla con un inversor potencial mío, me decía, yo soy un inversor muy conservador. Yo con un 4,5, un 5% de rentabilidad me conformo. Le digo, claro, hombre, sí. Yo era un conservador, pero que eres conservador un poco, un poquito de alegría. Claro, esa persona dice, no entiendo qué me dice, por favor, si toda la vida un 4, un 5%, claro, cuando tenías un 3% de rentabilidad de inflación, un 3%, un 2 y pico % de crecimiento, tenías una serie de condicionantes y el bono de 10 años del gobierno de menor riesgo te pagaba un 2, o un 3, o un 4, pues obviamente podías buscar esa rentabilidad con bajo riesgo.
Por lo tanto, nos tenemos que acostumbrar a mayor volatilidad, y lo que debemos hacer es tener la confianza suficiente en nuestro análisis, ¿no? Y cuando digo nuestro análisis, es muy importante, súper importante, hablar de nuestro análisis, el análisis vuestro, de cada uno de vosotros o del gestor, no el análisis de un banco de inversión o del consenso. ¿Por qué? Las estimaciones de beneficios empresariales del consenso de analistas siempre se rebajan entre enero y diciembre. Las estimaciones de beneficio de los analistas siempre empiezan el año con un 15 y pico, no sé cuántos % y terminan con un 3 o 4. Eso es una evidencia, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de lo que es también evidente, es que si vosotros vais a las recomendaciones generales de los analistas, las recomendaciones generales son siempre de compra. Imaginaos que yo voy a cualquiera de vosotros y os digo que hay que venderlo todo. Tío, que cenizo, ¿no? Dame algo de alegría, ¿no? Las recomendaciones son fundamentalmente de compra, pero eso no quita que haya mucho valor en ese análisis. Por eso, cuando yo recibo informes de analistas que me parecen extremadamente valiosos y aprendo mucho de ellos, lo primero que hago es arrancar la primera página. Eso lo aprendí en Citadel. Mi jefe, Ken Griffin, recibía los informes y hacía ¡fua! ¡fua! Y decía, uy, ¿y este qué hace? ¿No? Arrancar la primera página. ¿Qué viene en la primera página de un informe de analistas? La recomendación y el precio objetivo. Y las cosas, digamos, más positivas en 4 o 5 pequeños bullet points. Fuera. ¿Qué es lo que se leía? Las páginas de atrás. ¿Cuáles son las páginas de atrás? ¿Qué vienen en las últimas 4 páginas de un informe de analistas? El balance, la caja, las estimaciones, ¿no? Y ese analista se puede equivocar o no, pero ahí es donde está el valor de esas personas. Y el vuestro tiene que estar en leeros eso y decir, ¿es esto consistente o no consistente con mi análisis macroeconómico, microeconómico y del entorno empresarial que estoy viendo? Porque yo puedo hacer un modelo de una empresa, la empresa A, y tener los beneficios del 2016, oye, fetén, los beneficios del 2017, fantásticos, y los del 2018, 2019, 2020, un poquito de alegría, lo subo un poquito, lo subo un poquito, lo subo un poquito, ¿qué es lo que ocurre? Que los múltiplos parecen ópticamente baratos, ¿no? Me puedo equivocar. Y sobre todo porque normalmente los analistas, todos, incluido yo, nos equivocamos siempre por optimistas. Siempre. En el año 2008, cuando el petróleo se fue a 20, vamos, bueno, uno que, yo voy a apuntar mi medallita, yo dije que el petróleo se iba a 50 y se fue a 20. A mí me dices, cuando dije que se iba a 50, que lo dije a $113, me dicen que se va a 20, dices, hombre, no me seas cenizo, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? Que las cosas siempre son susceptibles de ir mucho peor de lo que esperamos. Y por lo tanto es tan importante analizar nuestra tesis de inversión y analizar de nuestra tesis de inversión qué es lo que ha cambiado. Yo lo que os recomiendo cuando hagáis una decisión de inversión... ¿Cómo? ¿Ya estamos? ¿Fuera de tiempo? Míreme. Yo os recomiendo que hagáis, y ya termino, es que hagáis pongáis en un papel las 3 razones empíricas por las que compráis la acción. Y pase lo que pase, suba o baje, volváis a ese papel sin tocarlo ni un segundo, y si ha cambiado esos 3 puntos, vendáis. Ha cambiado de manera radical. Vendáis. Sin cambiarlo, que no caigáis en el error que cae mucha gente de lo que compráis por growth, terminéis manteniéndolo por value y lo acabéis terminando por distress, o al revés. Pues oye, pues muchas gracias, ¿no? Yo creo que ahí estamos. Muy bien.
Desde luego, gracias a Daniel Lacalle por la ponencia tan esclarecedora. Y abrimos el último turno de preguntas de la sesión. Por favor, igual que antes, levanten la mano y iremos pasando el micrófono uno a uno. Aquí en la segunda fila está la primera pregunta. Hola, buenas tardes, Daniel. Bueno, a lo largo de la tarde hemos visto distintas formas de asset management. En un primer lugar, solo value. Luego hemos cambiado radicalmente a la gestión pasiva. Es decir, aquí es imposible adivinar. Compra el mundo, olvídate, esto es imposible. Y luego, bueno, yo te pregunto a ti, tú como gestor, ¿qué tipo de estrategias de inversión valoras más? Es decir, ¿te guías por fundamentales? ¿También tienes en cuenta técnicos? ¿Qué decisiones te llevan a entrar al mercado? Porque tú sí que haces gestión activa. Bien, yo siempre uso el análisis fundamental. Y el análisis técnico me ayuda en cosas como si algo está sobrevendido, está sobrecomprado. Bueno, pues siempre viene alguien y te habla y te dice alguna palabra así rara de 500 Day Moving Average y no sé qué. Y bueno, pues qué interesante. Golden Cross, y esas, bueno, pues yo lo leo con cariño. Le tomo, supongo que hay gente que gana mucho dinero con eso. He conocido mucha gente, yo fundamentalmente, que ha perdido mucho dinero con eso. Pero yo fundamentalmente uso el análisis fundamental. ¿Y por qué? Porque yo a lo mejor digo, oye, pues había una corrección en el mercado, hay una empresa que está ganando más dinero, mejorando la caja, aumentando todas estas cosas que me gustan a mí, aumentando el retorno sobre el capital empleado, bla, 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 pues eso es una oportunidad para comprar ese valor, ¿no? Y eso, y el tener el análisis fundamental como soporte, tu análisis fundamental, muy importante, o el de tu equipo, eso te ayuda a tener la cabeza fría. Cuando bajan las cosas y cuando suben, sobre todo cuando suben. Porque cuando tienes ese análisis fundamental y se mete un rally, como me pasó el año pasado, una empresa española me subió un 40% en 2 meses, o sea, salir corriendo. Es una empresa estupenda, lo estaba haciendo magnífico, pero creo que tener claro el análisis fundamental es esencial en ese punto. Eso es una combinación de, bueno, eso, no sé, me decían en PIMCO que eso es GARP, ¿no? Growth at a reasonable price. Growth at a reasonable price, pues yo no sé. Supongo que sí, GARP era un personaje de ciencia ficción también. Pues ese es mi estilo, ¿no? O sea, compañías que tienen un crecimiento y que no me parecen excesivamente caras. El value me parece muy interesante, pero yo lo que alerto a mucha gente es diferenciar entre value y value trap. Es decir, el value no es comprar algo que ha caído mucho y esperar que suba. Eso no es value. Nada, yo creo que es eso. Bueno, te quería comentar una pequeña cosilla así. Es que, bueno, nosotros estamos operando y nosotros sí que somos cortoplacistas. Tenemos un pequeño club de inversión en la facultad, ¿no? Y sí que somos un poco kamikazes porque tenemos muy poco dinero, ¿no? Claro. Estamos participando en una competición. Y es interesante eso de más kamikaze cuanto menos dinero tiene. Esto es muy importante, no, esto es muy importante que lo entendáis porque eso suele pasar. Y los Warren Buffett de Twitter, todos tienen unas rentabilidades. El año pasado gané un 75%. ¿Con cuánto? Con 20.000 euros. Ahora sí, gracias. Next. Es verdad, cuanto más dinero manejas, menos capacidad tienes de hacer eso. Dime. Respecto a los indicadores técnicos, ¿cuáles son los más útiles que tú, sueles prestar más atención? Porque hay una gran variedad. Yo solamente le presto atención cuando algo tiene visos de estar, el RSI, cuando está visos de estar sobrecomprado o sobrevendido. Es que yo lo del fulano, yo te voy a decir con cariño que el análisis fundamental para mí es un poco como lo de la bruja Lola, ¿sabes? La bruja Lola cuando la llamas, bueno, o quien sea, ¿no? Cuando la llamas va moviéndose así por lo que le vas preguntando. ¿Cree usted que encontraré el amor? Y dice, no tiene novio. Hombre, pues te va a ser difícil, pero yo creo que sí. El análisis técnico es parecido a la bruja Lola, que va contestando a medida que va viendo por dónde vas tú. Yo no le tengo más, a mí me parece que es una buena herramienta, pero es una herramienta adicional, sobre todo porque con el high frequency trading, con todo esto, el análisis técnico también cada vez tiene menos valor en cuanto
a identificar gaps de liquidez, etcétera. Pero bueno, que no le quito valor para el que lo sepa manejar. Para mí, simplemente es una herramienta adicional que me ayuda a, digamos, a añadir cimientos. Muy bien. Siguiente pregunta, ahí al fondo. Hola Daniel, gracias por tu charla. Has dicho antes que a la hora de hacer una inversión habría que, ¿no?, las 3 razones empíricas por las que compras esa acción, ¿no? Por ejemplo, ¿tú podrías poner algún ejemplo de alguna de tus inversiones, de esas 3 razones empíricas? Esto se llama piggybacking. Porque yo, por ejemplo, elijo Coca-Cola y digo, porque me gusta mucho la Coca-Cola, cada vez que voy a una terraza la gente Hombre, no, cubatas, esa no vale, eso no es una empírico, razón. ¿no? Entonces... Eso no es una razón, eso es publicidad, que está muy bien. Pero no, eso no es una razón. O sea, una razón es, por ejemplo, eso es muy importante, tienes razón. Porque cosas que tienes que evitar a la hora de hacer tu tesis sobre tu inversión son los comentarios genéricos, ¿no? Es una buena empresa, mi prima trabaja en ella y dice que el jefe es muy agradable. No, eso no, pero es que mucha gente, no, y está en mi libro, Nosotros los mercados, o sea, mucha gente invierte con esa, es una buena empresa, que chorrada, algunas de las mayores y más largas empresas de la historia nunca no dan rentabilidad, ¿no? No, lo que yo digo es, si tú esperas que esa empresa vaya a generar unos beneficios una rentabilidad sobre el capital empleado de cuánto, que la división X que van a vender la vendan por entre X y X, etcétera. O sea, múltiplos y números reales, ¿vale? Esas 3 cosas, las guardas, las cierras, no las cambias, y cuando pase lo que pase, para arriba o para abajo, lo miras y dicen, ¿qué ha cambiado? Yo he comprado esto porque he pensado que iba a vender la división X por 20.000 millones. Imagínate que la vende por 10. Tu tesis está invalidada y debes salir. Warren Buffett ha vendido a pérdidas valores precisamente porque su tesis se invalidaba, no porque sea tonto, sino porque pierde la confianza, porque no hay nada peor que mantener una inversión en algo en lo que tu tesis era de, imagínate, de crecimiento, la mantienes por value y luego por distressed, porque te está comiendo las neuronas todo el día. ¿Por qué no sube esta mierda? ¿Sabes? No, salte, cut your losses, porque te has equivocado, aprende de ello y move on. O al revés, o te ha dado un 40% de rentabilidad una empresa, ¿sabes?, cuyos beneficios de los próximos 10 años van a crecer un 10%. Pero, por ejemplo, un inversor particular, que no nos quemamos las pestañas ahí, de lo que yo vea en un balance, lo han visto antes millones de expertos con billones de dólares. ¿Qué voy a ver yo que no ha visto ya el mercado, digamos? Bueno, pero, pues mira, igual que lo que veo yo cuando voy al supermercado, ¿no? Yo voy al supermercado, veo unos yogures, hay unos yogures con una tapa muy bonita, los compro, son una porquería, no los vuelvo a comprar. Y hay millones de personas que a lo mejor compran ese yogur. No, es que es muy importante precisamente desligarte al máximo de lo que piensan o digan millones de personas. ¿Por qué? Porque las opiniones, la mía y la de todas esas personas, son gratis. El dinero es tuyo. Pero, por ejemplo, tú lo ves desde el punto de vista... La última pregunta, por favor, sí, vamos a pasar el turno de preguntas. Si yo, imagínate, identifico una empresa de calidad, o que creo yo que es de calidad, y digamos que tengo ahí proporcionalmente, digo, bueno, lo máximo que puedo perder es un 100%, ¿no? Pero lo máximo que puedo ganar es el infinito, ¿no? Teóricamente una empresa de calidad puede crecer hasta el infinito. Entonces, si no vendo nunca y es de calidad y me olvido, repetido en un número suficiente de 15 empresas de calidad con dividendos crecientes, ¿eso qué te parece para un inversor particular? No, a mí me parece estupendo, pero yo me acuerdo en medio de la crisis, que lo digo en Nosotros los mercados, que un amigo mío decía, esto es peor que un divorcio, porque he perdido la mitad de mi dinero y sigo casado. Claro. O sea, sí. Pero que a mí me gusta, hay una cosa que me gusta, que es el dinero en mi bolsillo. Entonces, que sí, ya habrá, seguro que hay oportunidades para volver a entrar.
Yo no entiendo a esta gente o sea, de verdad que no puedo entender la gente que está en Apple desde 30 hasta 100 y pico y dice, ay, Dios mío, ha caído un 6. Joder, ¿por qué no has vendido? Yo vendía 70. Bueno, que subió a 3. Vale, ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de vender? Lo que no entiendo, vender a beneficios es un beneficio. Lo que no es un beneficio son los paper profits. Lo que no es un beneficio es que yo iba ganando un 20% y ahora estoy en negativo. Eso lo he oído la semana pasada, ¿no? Entonces no iba ganando nada. Estás en negativo. Punto. ¿No? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, a mí me echaron la bronca tremenda, brutal, cuando escribí un artículo en el año 2011 diciendo que había que vender todo el IBEX estaba a 11.000. ¿Vale? Joder, ¿que a cuánto está ahora? Con dividendos. ¿Sabes? Pues más largo plazo que quieres. 30 años, todos calvos. Y la inflación y todo. Entonces, lo que yo te digo es que sí, que me parece estupendo, pero me parece que todos tenemos que tener la sana costumbre de también entender, oye, que Coca-Cola a lo mejor no se va a beber toda la vida. No pasa nada, a mí me encanta Coca-Cola, ¿eh? Yo soy un gran fan de esos valores value como Philip Morris, como Coca-Cola, gran fan, no hay problema. Pero no gran fan, yo soy un gran fan de los Rolling Stones, sus últimos 20 discos son una mierda. Y eso no quita que entre 1968 y en 1973 hicieron los mejores discos de la historia, pero desde el 75 no hacen nada decente. Entonces, ¿entiendes? Que hay que tener cuidado con lo que es invertir, con lo que es ser un fan. Sí, bueno, pero eso claro, pero entonces ya te vuelvo a lo que te decía antes, ¿eh? Eso, cuando me case con Mick Jagger o con Keith Richards estaré contento, pero como ninguno de los dos es gay, pues nada. Bueno, por lo menos eso dice, no lo sé. Muy bien, pues muchas gracias y muchísimas gracias también a Daniel Lacalle, al que también vamos a hacer obsequio de un libro que en este caso es In Pursuit of Happiness and Good Government, en la búsqueda de la felicidad y el buen gobierno. Qué gran libro es este, ¿eh? Esperemos que lo disfrute mucho, ya ven que lo recomienda en la edición de Liberty Fund y Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ¿eh? Y a todos ustedes, en nombre del Instituto Juan de Mariana, les agradecemos una vez más que apoyen con su presencia este acto, que ya va en su segunda edición. Espero verlos a todos el año que viene en la tercera, si todo sale bien. Y nada, les recuerdo que el Instituto es una organización sin ánimo de lucro y les animamos a que apoyen la labor que hacemos de divulgación y educación, haciéndose miembros o preguntándonos cómo pudieran ayudar, si quieren ayudarnos a difundir estas ideas. Muchísimas gracias por la presencia y buenas noches. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues me alegra ver...